Levante la mano el que está contento con el Señor en esta noche y siempre. Aleluya. Amén. Qué bueno saber que hay un pueblo que está alegre, contento por tantas bendiciones que el Señor nos da. Amén. Agradezco a Dios por la oportunidad que me concede de poder participar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Agradezco a nuestro hermano Pastor Marcelo, que me confía esta parte tan importante de este culto, que es ministrar la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que esto de predicar el Evangelio, la palabra, son cosas que anhelan los ángeles hacerlo. Los ángeles quisieran hacer el trabajo, pero Dios dijo: no, ustedes no. Ese privilegio les he dado a los hombres. Así que es un privilegio, hermano. Solamente que ese privilegio hay que honrarlo, obedeciendo a Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Hoy es una noche especial, una noche de Santa Cena. Nuestro pastor estará ministrando la Santa Cena, pero yo quisiera tener la lectura de la Biblia en el pasaje del Evangelio San Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Abran sus Biblias rápidamente. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Yo lecturaré la palabra del Señor desde el versículo 7 hasta el 23. Sé que en portugués hay cosas diferentes, pero es por el idioma, más el significado de todo esto es el mismo, porque es palabra de Dios. Vamos a dar lectura y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Hasta el verso 20. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. Glória a Deus. Glórias a Deus.
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Amén. Este pasaje, hermano, es un pasaje que toca profundamente el corazón de los que hemos experimentado el gran amor de Dios. Amén. Porque este pasaje está hablando sobre poco antes de lo que Jesús iba a sufrir por toda la humanidad. Gloria a Dios. Él quería tener una cena especial con sus discípulos, la última cena. Y allí Él les habla sobre el pan y sobre el vino. Y Él les está diciendo que el pan iba a ser el cuerpo que va a ser partido, molido por causa de la humanidad. Y la sangre, el vino que iba a ser, es su sangre que iba a ser derramada. Derramada por cada uno de vosotros. Quiero hablar sobre la sangre de Cristo en esta noche, en el amor del Señor. La sangre en la Biblia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la sangre de Abel, que fue derramada por la mano asesina de su hermano Caín, que se levantó para quitarle la vida. Y el último sacrificio que vemos aquí del Cordero de Jesucristo nuestro Señor. Aunque la Biblia está manchada de sangre, o llena de sangre hasta el Apocalipsis, usted puede recorrer las páginas de la Biblia y usted va a encontrar más sangre. Es un caudal de sangre, un río que corre por toda la Biblia de sangre. Si usted estudia la Biblia con calma, con cuidado, usted va a encontrar eso. Amén. Y aún antes de la sangre de Abel que fue derramada, la cual la tierra abrió su boca para beber de la sangre de Abel, aún antes de ello, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Eva se dejó engañar por el diablo, y después de tomar el fruto prohibido, hizo el convite al esposo, a Adán, el cual participó. La Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Eso no quiere decir que Dios hizo dos personas ciegas. Estamos hablando en el sentido espiritual. Ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban los unos de los otros, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios en todo el sentido de esa palabra. La pureza de Dios estaba, la santidad de Dios y la justicia de Dios vivía dentro de ellos, hasta cuando se rompió eso a consecuencia de la desobediencia, del pecado. Es allí donde entra la muerte. No solamente va a venir la muerte espiritual o física al hombre, sino también la muerte espiritual. Porque de ahí para adelante, yo creo así, que Adán empieza a experimentar que su carne se va envejeciendo. Porque si no hubiese acontecido eso, siempre se hubiesen mantenido jóvenes todo el tiempo. Pero lamentablemente el pecado entra, y para que el hombre empiece a ir rumbo hacia la muerte, tiene que haber un envejecimiento en el ser humano. Las células empiezan a envejecerse. Y según los estudiosos dicen que
después de los 33 años, la edad que tuvo Cristo en la cúspide de su juventud, de ahí para adelante el hombre empieza a decaer. O sea, empieza a salirle las primeras patitas de gallo que decimos nosotros, ¿no? Las primeras arruguitas, y va poquito a poquito envejeciendo. Eso quiere decir que va camino hacia la muerte. Y hablar de la muerte no debe darle temor al cristiano, para nada, porque el que está con Cristo no hay por qué temer. Cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron a esconderse, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios sacrificó animales. Los que leen la Biblia como ustedes son creyentes saben lo que está escrito en el libro de Génesis. Y tomó las pieles de los animales y le hizo túnicas tanto a Adán y a Eva. Le hizo túnicas al hombre. ¿Dice así la Biblia o no dice así? Claro que dice así. Amén. Amén. Para que ellos cubrieran su vergüenza, tuvieron que ser sacrificados algunos animales en aquel entonces, para que ellos tuvieran vestimenta. Ya desde ahí vemos nosotros derramamiento de sangre sobre la tierra. Para tirar en las pieles de los animales tenía que derramarse sangre. Animales fueron sacrificados para cubrir con sus pieles la vergüenza del ser humano que había caído en el huerto del Edén. Si usted sigue avanzando en la Biblia, va a encontrar tantos pasajes. Antes de que Dios hiciera un pacto directo con su pueblo al sacarlos de Egipto, un pacto ya en términos de agrupación, de congregación, como pueblo de Dios, usted va a encontrar en la Biblia que estando Abraham todavía con sus primer hijo, mandó a circuncidarle y hacer un pacto de sangre a través de la circuncisión. Y con ese pacto de sangre, cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que Dios se acordó del pacto que había tenido, que había hecho con Abraham su siervo, y descendió a librar a su pueblo, porque el clamor de Israel allá en Egipto había llegado a la presencia de Dios, y Dios dijo: yo tengo un pacto con mi siervo Abraham. Muchos años hacia atrás yo hice un pacto con él, pacto de sangre, y acudió a socorrerlos. Él respetó ese pacto de sangre. Así que la sangre empieza a correr. Amén. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pero antes de ello nosotros encontramos a Juan el Bautista predicando en las orillas del río Jordán, dice la Biblia, y la gente acudía para ser bautizada. Y él les decía a las multitudes: yo no soy el Cristo, hay alguien que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. A él le conviene crecer y a mí menguar. Ese es el mensaje. Él siempre anunciaba de que detrás de él venía alguien más poderoso. Y cuando Jesús llegó el momento de dar ese paso, ese ejemplo, porque Jesús ha sido ejemplo en todo para la iglesia. Han habido personas que conocen la Biblia y me han dicho: ¿por qué los evangélicos se bautizan? No es necesario el bautismo no salva a nadie. Que lo que salve es la sangre de Cristo, y solamente entregándose a Cristo no es necesario. Y cosas, hay gente que a veces le gusta contender por ciertas cosas. Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios,
descendió para darnos el ejemplo, para que el creyente que cree en Jesucristo dé ese paso también. O sea, las cosas se dan en la Biblia y acontecen con un propósito de enseñarnos a nosotros y seguir esas pisadas. Y cuando Jesucristo fue hacia allá, rodeado de una multitud, Juan el Bautista levanta los ojos a lo lejos por el desierto, porque él bautizaba en el río de Jordán, por ahí por el desierto. Y la Biblia dice que la gente salía de la ciudad hacia afuera, hacia el desierto, a la salida del Jordán para ser bautizado. Y Jesús acudió hacia allá. Y cuando levanta sus ojos, allá venía un personaje hermoso. No sé si tenía el cabello rubio, como muchos lo pintan, o los ojos azules. Lo importante es que sabemos que él venía, un personaje muy, muy hermoso, porque Jesús es hermoso. Según el Salmo 45, dice que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y viene avanzando. Y Juan el Bautista extiende la mano y la gente que estaba con él le dice claramente: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He allí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estaba hablando que Jesús iba a ser sacrificado. Mis amados hermanos, es por eso que nosotros tenemos que tener un alto valor, darle una importancia suprema a ese sacrificio y a la sangre de Jesucristo, porque es algo grande. La sangre de Cristo no es cualquier cosa, hermanos amados. La sangre de Cristo es lo más especial, porque en esa sangre está concentrada todo el amor de Dios y el amor de Jesucristo por nosotros. No es como cuando el joven le dice: yo te amo, y si tú me dejas, yo quiero demostrarte que te amo, y se corta las venas para que salga sangre. Dice: esto es el amor que yo te muestro. Mira, soy capaz de quitarme la vida por ti. Muchas veces hay jóvenes que en su torpeza hacen esas cosas. Jesucristo, su demostración de amor fue derramar la última gota de su sangre por la humanidad. Según la ciencia dice que el hombre ya maduro, adulto, tiene 5 litros de sangre. A él se descubrió todo, dio todo por nosotros, para que nosotros nos beneficiemos de esa sangre preciosa, porque es la única que puede limpiar el pecado del hombre. Lo que aconteció en la antigüedad simplemente era una sombra de lo que iba a pasar en Jesucristo. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando él va a enviar la última plaga, el último castigo para los egipcios, les dice que ellos tendrían que sacrificar corderos, y la sangre mancharon los dinteles de la casa, en la puerta de su casa, para que cuando pase el ángel con la espada desenvainada matando a los primogénitos en Egipto, él viera la señal en la sangre y no entrara en esa casa a matar al primogénito de su pueblo, de las familias. Y la Biblia dice que ellos hicieron así. Sacrificaron el cordero, tomaron un hisopo y mancharon los dinteles de la puerta de su casa. Aquella noche fue una noche triste, lamentable. En todo Egipto se escuchó un clamor horroroso. ¿Cuántos de los egipcios no habrían creído lo que Dios iba a hacer? Porque hay gente que no cree las cosas que Dios dice que va a hacer. Es posible que muchos judíos habrán dicho a sus vecinos: esto va a acontecer, ustedes tienen la oportunidad también de matar un cordero y mancharla. Los dinteles de su casa pueden hacerlo, porque Dios ha dicho a través del siervo Moisés que los primogénitos de cada familia van a morir. ¿Cuántos no habrán creído? Se habrán burlado.
El primero en burlarse era Faraón. Tal vez se rió frente a la cara de Moisés diciendo: estás hablando cosas de tu mente, de tu corazón. ¿Cómo crees? ¿Cuántos de ellos se habrán burlado de ese mensaje dado por Moisés? De que Dios iba a mandar ese castigo, iba a matar a los primogénitos en Egipto. Que no tomaron en cuenta eso. O quién sabe, Faraón dijo: yo soy el rey, aquí no entra nadie. Tal vez puso los mejores guardias ahí a velar para que en el palacio no ingresara a matar a su hijo. Quizá, yo a veces me imagino así, ¿no? Asegurando sus puertas para que nadie ingrese a tocar a sus hijos. Pero que va, hermano. Dice la Biblia que a la medianoche se empezó a escuchar el clamor. El ángel de la muerte empezó a recorrer todo Egipto y empezó un lamento, porque en todos los hogares, empezando por la casa del faraón, empezando por el palacio donde estaba su hijo, el ángel empezó, porque no estaba la señal de la sangre en la puerta. Y hubo un clamor inmenso. Fue la noche más negra para los judíos, para los egipcios, hermanos amados. Pero en el pueblo de Dios no había llanto, porque habían obedecido, porque el ángel solamente iba a respetar la casa donde estaba la señal de la sangre. Donde no estaba esa señal, el ángel iba a entrar e iba a matar al primogénito. Esas cosas pasaban. Eso no es una casualidad. ¿Por qué sucedió eso? Eso tiene una enseñanza para nosotros. Hay una ilustración con respecto a ese caso. Hay cosas en la Biblia que no aparecen escritas aquí, como el caso, por decir, de la hija de Herodías, que cuando Herodes le dice: pídeme lo que tú quieras, que yo te doy hasta la mitad de mi reino. Entonces ella no sabía qué pedir, y fue a la mamá y le dijo: ¿qué puedo pedir, mamá? El rey me está diciendo esto. Y como Herodías, la cuñada de Herodes, que estaba conviviendo, le dijo: ¿sabe qué? Vamos a pedir la cabeza del predicador ese que me ha insultado y me ha dicho adúltera delante del pueblo. Pide. Y fue y le pidió. Pero hay una historia interna que eso no se conoce, la Biblia no lo registra así, pero se dice claramente que dentro de la historia hebrea, que aquella muchacha, después de que hizo eso, nunca más tuvo paz en su corazón, sino que se volvió loca y andaba por las calles, y por donde quiera que ella veía la cabeza de Juan el Bautista en el plato, porque esa fue lo que pidió. Y así murió, acabó sus días, no se pudo casar, no pudo hacer un hogar, por cuanto ella cometió ese pecado de pedir la cabeza de Juan el Bautista. Cosas que no aparecen en la Biblia, pero hay cosas que se registran en la historia de los países. Y según se cuenta en esta historia, que había dentro de ese pueblo hebreo una muchacha paralítica que no podía caminar. La joven aproximadamente se dice que tenía unos 16, 17 años. No está escrito eso, no revela eso. Por eso quiero que usted me entienda, eso no está revelado en la Biblia así, pero esas cosas se cuentan dentro de la historia. Que esa muchacha a medianoche le dice: Padre, pusiste la señal de la sangre como mandó Moisés el siervo. Mi hija, tú sabes que mi amo o mi criado, él es obediente. Yo le dije que haga eso. No te preocupes, está todo correcto. Pero papá, tú viste con tus propios ojos. No, pero no voy a desconfiar de mi criado. Si él es obediente, él es fiel. Papá, este asunto es debido a muerte, porque cuando Moisés sabe una cosa, es porque Dios lo mandó a hacer. Y si tenemos que estar seguros de eso, porque aquí está peligrando mi vida. Era una muchacha paralítica. Papá, por favor,
Yo necesito ver con mis propios ojos eso. Aquí no se trata de fe, porque aquí tenemos que ver la mancha, la sangre en la puerta. Y el padre a medianoche tomó a la muchacha y lo sacó hacia afuera, para que ella mirara con sus propios ojos y tuviera la certeza de que la sangre estuviera allí. Cuando sale hacia afuera, se encuentra con la grave sorpresa que el criado había olvidado que no estaba manchado de sangre los interiores de su casa. El padre, desesperado, toma un cordero del corral y lo mata en ese momento, pero ya el ángel de la muerte viene llegando, porque él va avanzando. Eso no es un cuento, era real lo que estaba pasando en Egipto. Viene el ángel avanzando, los clamores, los gritos se escuchan en todo Egipto. Y esa casa estaba desamparada, el dintel de su puerta no estaba manchada. Ya no hay tiempo, pero se dice que el hombre logró degollar el cordero y manchar de sangre a su hija, que a los dinteros no pudo mancharlo. Pero el ángel tenía la orden que si no estaba la mancha en el dintel, él tenía que matarlo. Pero es allí donde actúa, y se dice que oyeron la voz misma de Dios, diciendo: no le hagas daño, porque esa muchacha ya está bajo la sangre del cordero. Porque el padre logró matar al cordero y manchar a su hija con sangre. Hermano, hay cosas en la Biblia que son de vida o de muerte. Hay decisiones que uno tiene que tomarlas muy en serio. Y hay gente que hoy en día no toma en cuenta el sacrificio de Cristo. Y las personas que no toman en cuenta ese gran sacrificio que Cristo hizo por el pecado y lo dejan pasar y le dan la espalda hacia Dios. Aquellos que hoy en día no quieren, como dijo Jesús, beber que esta es mi sangre. No quieren beber esa sangre por la fe. No quieren recibir esa sangre. Un día se ahogará en ella, hermano. Porque ese Cristo maravilloso que hoy en día es todo amor, ese Cristo maravilloso que hoy en día es perdón, ese Cristo maravilloso que derramó su sangre demostrando su amor total por nosotros, ese Jesús que tanto nos ama hoy en día y ama a toda la humanidad, un día también se tornará en juez de aquellos que lo despreciaron y le dieron las espaldas. Tenemos que tomar muy en cuenta eso. La sangre de Jesucristo tiene que estar esa marca en nuestro corazón. Amén. Jesucristo entró en el lugar santísimo, no con sangre ajena como entraban los sumos sacerdotes. Dice la Biblia que en la antigüedad el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año. Pero para entrar en el lugar santísimo él tenía que tomar sangre ajena, sangre de un cordero, ingresar hacia adentro. Jesucristo entró con su propia sangre, con su propio sacrificio. Cuando yo leo el Salmos capítulo 24, muchos lo habrán leído, hay una parte donde dice: alzad, oh puertas eternas, vuestra cabeza, que entrará el Rey de Gloria. Yo a veces me hago un escenario de ese pasaje de la Biblia y me parece ver a Jesús cuando sube hacia los cielos, lleno de triunfo y de victoria, porque él en la cruz del Calvario, aunque el diablo pensó que ahí era su fin, fue lo contrario. Es allí donde tiene la victoria para la humanidad, porque Jesucristo, al derramar su sangre por la humanidad, está asegurando el perdón de los pecados, la limpieza de corazón, de alma y de conciencia de todo ser humano que ha venido heredando el pecado desde el inicio del hombre. Amados hermanos,